Hola, muy buenas. ¿Sabéis lo que significa la expresión estar en babia? Sí, ¿no? Estar distraído, estar a tu bola, no darse cuenta de lo que te pasa alrededor. Bueno, pues estar en babia hace alusión a la comarca leonesa de Babia. ¿Y por qué los pobres ciudadanos de esa comarca se han ganado este refrán? Pues hombre, tiene su anécdota. En el año 1212 se enfrentaron dos grandes ejércitos en la batalla de las Navas de Tolosa. Estos dos grandes ejércitos se enfrentaban a todos los reyes cristianos de la península y al grueso de las tropas almohades, que digamos que eran las tropas musulmanes del sur de España. Fue una batalla crucial, sobre todo porque todos los reyes se unieron. Bueno, miento, todos los reyes no. Hubo un rey, que fue Alfonso IX de León, que la verdad es que no se llevaba muy bien con el rey de Castilla, con Alfonso VIII, y decidió que no quería ir y participar en la batalla. Así que se fue a cazar a una comarca del Reino de León que se llama Babia. Desde entonces se usa bastante la expresión estar en Babia. Bienvenidos al primer y espero que no último episodio del podcast del Búho. Un saludo. Hace unos pocos días pudimos vivir un importante aniversario. Se cumplieron 20 años de la caída del muro de Berlín, así que voy a dedicar este primer podcast a hablar un poquito, más que de la propia caída del muro, voy a hablar de por qué se llegó a construir un muro en medio de una ciudad importante como Berlín y que dividió a la población de amigos, familiares y conocidos de una misma ciudad en dos. Bueno, así de esto va a tratar el primer podcast, el primer episodio del podcast del Búho. La construcción del muro de Berlín se debe a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, en la que murieron millones y millones de personas, 40 millones de personas, si no me equivoco, sucumbieron en esta guerra. Y las consecuencias de esta guerra fueron muy devastadoras para todo el siglo XX. Digamos que la Segunda Guerra Mundial marcó el siglo XX, al devenir del siglo XX, por lo menos hasta el momento en el que el muro de Berlín cayó. Porque sí, tan importante fue la caída del muro de Berlín. Tan importante que yo consideraría que el siglo XXI empezó el 9 de noviembre de 1989. ¿Por qué? Porque el muro de Berlín era un símbolo que, digamos, simbolizaba, nunca mejor dicho, las dos partes que dividían el mundo, a los comunistas y a los capitalistas, los dos grandes bloques de la Guerra Fría. 1945. El fascismo, el Tercer Reich, ha caído. Hitler no se sabe qué ha ocurrido con su cuerpo, dicen que se ha suicidado, dicen que una bomba lo destrozó completamente. Digamos que el nazismo ha terminado. ¿Qué ocurre? Que hay que hacer algo con Alemania. Alemania no puede, digamos, reconstruirse sola, necesita ayuda, porque verdaderamente los aliados han destrozado totalmente a Alemania. Digamos que la venganza ha sido terrible por parte de los aliados. Y no era para más, ya que los alemanes ya se sabe que fueron muy crueles y muy devastadores en los territorios europeos. Dejaron de Europa hecha una mierda, nunca mejor dicho. Y bueno, ¿qué sucedió entonces con Alemania? Pues las cuatro grandes potencias que entraron a todo trapo a conquistar los territorios alemanes se dividieron en cuatro partes esos territorios. Digamos que hubo una parte para Francia, fronteriza con Francia, una parte para Inglaterra, otra parte para Estados Unidos y otra parte para la Unión Soviética, la parte más oriental y más cercana a la URSS. Hasta ahí bien, digamos que cada una de esas zonas se ocuparía de la reconstrucción de su parte de Alemania. ¿Qué ocurrió? Que la capital, Berlín, donde había estado Hitler, donde había estado el Reichstag, donde estaba, digamos, el gobierno alemán, estaba en zona soviética, así que se decidió que también se dividiría en cuatro partes. Una para Alemania, una para la URSS, otra para Estados Unidos, otra para Francia y otra para Inglaterra.
Hasta aquí todo bien. ¿Qué ocurrió? Que cuando llegó el momento de dar o de devolver todas estas zonas a un legítimo gobierno de alemanes, se dio el problema de que ya se había dado una gran tensión entre la URSS y el resto de potencias, sobre todo de Estados Unidos. Comenzó la Guerra Fría en territorio alemán, es decir, que en el propio Berlín y la propia Alemania quedó dividida en dos partes. Y no olvidemos que Berlín estaba en la zona soviética, por lo tanto hubo una parte que pertenecía al bloque capitalista en medio de toda la parte soviética. No es, digamos, algo muy extraño que haya una ciudad que pertenezca, digamos que haya una ciudad en un país que pertenezca a otro país. Sin ir más lejos, en España tenemos a Ceuta y Melilla, que están en otro país, pero que son territorio español y actúan como una provincia de España, ¿no? ¿Qué ocurre? Que algo parecido sucedió con la Alemania del Oeste. La República Federal Alemana tenía una ciudad que era, digamos, una región, pero tenía una particularidad. No era una ciudad, era media ciudad. Digamos que medio Berlín pertenecía a otro país. Fue una situación un tanto de locos, ¿no? Porque existían dos países, la República Federal Alemana, que es, digamos, la zona capitalista, y la República Democrática Alemana, que es la zona oriental, la zona soviética. Por lo tanto, pensad, había un oasis capitalista en medio de un desierto comunista. Y eso generó tensiones, sobre todo tensiones dentro de la población de la República Democrática Alemana, que se dieron cuenta pronto, porque no son tontos, de que el comunismo no era una gran cosa ni una buena solución para sus problemas, porque vieron que carecían de propiedad privada, carecían de muchos derechos, era un estado militarizado con una policía muy férrea, y lo que hizo la gente fue empezar a emigrar, como es lógico, a la zona de Berlín Oeste, donde digamos que había más libertad, ¿vale? Seguía siendo una zona con bastante tensión, porque estaba totalmente rodeada de un país extranjero y hostil, además, pero digamos que la gente fue emigrando. Sabía que, digamos que esa zona de Berlín era una puerta hacia el capitalismo, hacia todo el resto del mundo, ¿vale? Y claro, las autoridades de la República Democrática Alemana se dieron cuenta pronto. Así que lo que hicieron primero, en la década de los 50, fue poner una especie de paso fronterizo, de crear una especie de embudo por la que toda la gente tenía que pasar para pasar al otro lado. Y aquello empezó a restringirse bastante. Comenzaron las fugas clandestinas al otro lado de la ciudad, hasta que en 1961 el gobierno de la República Democrática Alemana decidió construir un muro, no dejar pasar a la gente que vivía de un lado a otro. Se construyó, por lo tanto, el muro de la vergüenza. Y es que Berlín era la joya de la corona, porque digamos que en Berlín se dio el símbolo del resto del mundo. Berlín era como un mundo en miniatura, porque verdaderamente el mundo estaba dividido en dos partes. Estaba dividido en el bloque occidental y el bloque soviético. Y en Berlín, digamos que se concentró toda esta tensión que sucedió durante la Guerra Fría. Una Guerra Fría que se llama así porque fue una guerra diplomática, una guerra de dimes y diretes. Yo te provoco y a ver cómo reaccionas. Digamos que se pegaron 40 años intentando buscar una solución a, digamos, la situación o la naturaleza de dos sistemas políticos totalmente diferentes. La historia ya la conocéis. Ganó el capitalismo. Más que el capitalismo no ganó. Digamos que el capitalismo aguantó. Porque el mundo soviético, el comunismo, fue un fracaso absoluto. Teóricamente era muy muy bonito, pero llevarlo a la práctica era imposible. Era a cambio de la libertad de la gente, y eso no se puede aguantar. Digamos que el capitalismo era muy superior y más avanzado en todo esto. Así que al final el comunismo cayó. Digamos que fracasó. Pero ¿sabéis qué fracasó en el momento que cayó ese muro que hemos hablado? Porque tan importante era el muro de Berlín. El muro de Berlín, como ya he dicho, era la representación de la división entre los dos mundos. En el momento que el muro de Berlín se fue abajo, digamos que comenzó una reacción en cadena que acabó en un año con toda la Unión Soviética. No nos equivoquemos, porque la Unión Soviética estaba ya tocada de muerte, ¿vale?
La llegada de Gorbachov intentó revitalizarlo, abrir la Unión Soviética, pero aquello estaba abocado al fracaso ya desde hacía mucho más tiempo. Entonces, digamos que la caída del muro de Berlín fue la gota que colmó el vaso. Digamos que fue el símbolo caído. Seguro que os suena, ¿verdad? Un símbolo muy grande que simplemente derribándolo puede llegar a hacer sentir que la gente puede hacer sentir que la gente ha sufrido un cambio. Pues esto es lo que pasó la noche del 9 al 10 de noviembre de 1989. Digamos que había habido una gran revuelta social en la zona berlinesa, con mucha gente manifestándose y pidiendo que aquello tenía que abrirse. Y entonces lo que sucedió simplemente fue que aquella noche el gobierno alemán dio una rueda de prensa y dijo simplemente que toda restricción quedaba suspendida. Las puertas se abrían. Así que la gente empezó a remolinarse en torno a la verja y vio que verdaderamente, habréis visto las imágenes supongo, que verdaderamente esa pequeña puerta enrejada se abría de par en par y los soldados no hacían nada por evitar que la gente pasase. Fue un cambio de mentalidad muy grande porque tras 28 años de muro, la gente se dio cuenta, digamos que la estructura de la mente alemana, tan cuadriculada, ¿verdad?, cambió y dijeron, Dios mío, puedo pasar por aquí, puedo encontrarme con mis familiares y amigos. Y eso pasó. Cayó, digamos, un símbolo, cayó este baluarte del comunismo y en ese momento empezó lo que se diría el auge de todo el bloque capitalista. El mundo se convirtió en un mundo globalizado a partir de que los muros se cayeron. Tan importante fue la caída del muro de Berlín. Cuando los libros de historia de dentro de 100 años hablen sobre la caída del muro de Berlín, digamos que dirán que la caída del muro de Berlín fue inmediatamente anterior a la caída de las Torres Gemelas. Seguro que hay algún historiador que relaciona los dos hechos. Ahora es demasiado pronto para intentar hacerlo, porque estamos demasiado cerca de los hechos, pero cuando un historiador llegue y se ponga a estudiarlo dentro de 100 años, verá que podría haber una consecuencia detrás de la otra, porque los años 90 fueron un auténtico desparrame para Estados Unidos, digamos. No quiero culpar a Estados Unidos de tener el mundo para ella sola, porque realmente eso es lo que sucedió. Cuando cayó el muro de Berlín, la globalización, digamos que cambió el mundo. Ya no había barreras, ya podía haber comunicación comercial, comunicación como Internet, por ejemplo, totalmente libre entre todas las naciones del mundo. El auge de Estados Unidos fue tal que creó una gran tensión en un nuevo bando, que fue el bando árabe, el bando musulmán, el mundo que se sentía amenazado ante un auge tan grande de una cultura totalmente diferente. Parece que en alguna manera estamos destinados a tener dos bandos constantemente, gente enfrentándose entre sí. No lo sé, quiero pensar que no. Quiero pensar que podemos evitar que nuevos muros se construyan. Aunque si os dais cuenta, existe hoy otro muro que sigue unas pautas muy parecidas. Si sabéis, en territorio de la Franja de Gaza hay un muro construido que está dividiendo precisamente los dos mundos que acabo de mencionar, el mundo árabe y el mundo occidental. ¿Se está repitiendo la historia? Desgraciadamente sí. Esperemos que este muro no tarde 28 años en ser derribado. ¿Os ha gustado el primer episodio? ¿No? ¿Os ha dejado indiferentes? Bueno, eso me lo podéis decir y por favor decídmelo, porque quiero mejorar y quiero tener mucho feedback, mucho comentario de la gente. Podéis dejarme estos comentarios en Twitter, por ejemplo, en _Jorge_, ese es mi usuario. O también podéis ir al blog donde voy a subir este podcast, que es elpodcastdelbúho.wordpress.com. Venga, muchas gracias y hasta la próxima.